Hermana Rina, el Señor les Amén. bendiga a todos ustedes. Reciban un caluroso abrazo de mi esposa Abigail. Estamos contentos de poder predicar, de poder servirle al Señor. En estos últimos tiempos, en estos días difíciles, en estos días en los cuales a veces no sabemos qué hacer, a veces no sabemos cómo predicar o cómo hablar de la palabra de Dios. El libro de Romanos nos habla mucho acerca de lo que es el evangelismo. Es la mejor carta paulina acerca del evangelismo. Y para recordarles rápidamente la teología que Pablo quería marcar con esta carta, lo hace en 3 puntos, en 3 etapas. La primera etapa, dice Pablo que el evangelio es la revelación de la justicia de Dios. Segundo, esta justicia es efectiva para todo aquel que cree. Y tercero, el evangelio se levanta en continuidad con las escrituras judías y no en contra de ellas. Y Pablo, enfocado en esta teología, en esta carta hacia Roma, hacia la iglesia de Roma, nos pone muchas maneras de cómo evangelizar, de cómo hablar del Señor Jesucristo y la importancia de creer en el Señor Jesucristo. Como ya lo habíamos leído anteriormente, el libro de los Hechos, Pablo evangelizaba de esa forma, diciendo, si creyeres en el Señor Jesucristo, si tan solo creyeres en Él, si te atrevieras a creer en Jesús. Entonces, Pablo siempre habla de esa forma y Pablo siempre enfatizaba el evangelismo. Entonces, vamos a ir al al capítulo 10 del libro de Romanos. Ahí vamos a encontrar algo hermoso, algo fascinante en esta carta hacia Roma, hacia la iglesia de Roma. Los voy a invitar a ir al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 1. Amén. ¿Están listos, amados? Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Quién más dijo amén? Amén. 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 Muy bien. Amén. Vamos a empezar allí. Romanos 10:1 dice así la palabra del Señor. Hermanos, ciertamente en el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien los predique? Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Israel dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio o contradictor. El capítulo 10 del libro de Romanos, fíjese bien, Pablo está incitando a que usted y yo creamos en Cristo. A todo aquel que lee la carta, a todo aquel que escucha la carta, el enfoque de Pablo es creer. Pablo también habla acerca de que debemos de confesar con nuestra boca. La importancia de confesar que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios. Porque por medio de que usted confiese que Jesús es el Señor, ahí es donde hay salvación. La salvación es por gracia. La salvación la puso Dios, la dio, la regaló, la mostró. Y involucrando lo que es la gracia, lo que es el amor de Dios, usted y yo podemos tener por medio de la gracia, por medio del amor, por medio del perdón, usted y yo podemos tener una relación con Dios. Y para poder obtener una relación con Dios sana, usted tiene que estar a cuentas con Dios todos los días. Esto no quiere decir que todos los días usted tiene que confesar a Jesucristo como su Salvador. Eso se hace una vez, cuando usted cree, cuando usted entrega su mente, su corazón, su alma al Señor. Pero usted puede, usted necesita hacer una relación íntima con Dios. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Yo no sé si usted en medio del día, en medio del quehacer, a veces se siente salvo o no se siente salvo. Yo no sé si usted a veces cuando no se portó adecuadamente o dijo algo que no debería de decir o hizo algo que no debió de haber hecho,
se sintió salvo. Pero volvemos una vez más a lo que habla Pablo. Esto es por fe. Usted tiene que creer. Por ahí un predicador dijo que la salvación no es por fe, la salvación tienes que actuar, tienes que hacerla. Sí, yo entiendo que las personas hablan más de hacer en vez de creer. Pero si usted no cree en el Señor Jesucristo, que es el primer paso, si usted no cree que Él es el Hijo de Dios, entonces ¿cómo usted va a poder confesar? Entonces ¿cómo usted va a poder recibir perdón de pecados y vida eterna? Todo empieza por fe, un paso de fe. Así como el que dio usted cuando llegó al Señor, como lo di yo cuando llegué al Señor. Yo sabía que necesitaba un cambio. Y Pablo se enfoca en eso. Tienes que creer. Aquí no se trata del conocimiento que tengas. Aquí no se trata del doctorado que hayas adquirido o de tantas lenguas que tú sepas o tantas habilidades que tú tengas. Esto no se trata de lo que tenemos o lo que sabemos hacer. Se trata de creer. Creo que fue el libro de Lucas, dice, al que cree todo le es posible. Y yo que he creído que Dios existe, y yo sé que Dios existe, porque Él fue el que me habló antes de que yo leyera la palabra de Dios. Entonces, usted y yo, todos los días, debemos reforzar lo que creemos para poder sobrellevar estos momentos difíciles. Aquí no se trata de qué tanto sabes de la palabra de Dios. En estos días no es, es que yo sé más que tú de la palabra de Dios. No, aquí no se trata de eso. En estos días se trata de creer y que nuestra fe crezca en el Señor. Porque lo que viene es aún más difícil. Y si su fe está wichiwachi o está débil, créame, cualquier persona lo va a poder engañar. Y el Señor mismo dijo, en los postreros días, en los últimos días, va a haber mucha gente que va a ser engañada, aún hasta de los escogidos. Y esa gente que va a ser engañada, después se va a dar cuenta. ¿Cuándo se va a dar cuenta? Usted me va a decir a mí, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Cuando el Señor venga y recoja su iglesia. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 50 años, 100 años, 200 años, no lo sabemos. Nadie lo sabe. Hasta los mismos apóstoles le preguntaron al Señor y el Señor les dijo, esto ni yo lo sé, solo mi Padre que está en los cielos, solo mi Padre celestial que está sentado en el trono, Él sabe el día, Él es el que va a decidir el día, la hora exacta de recoger lo suyo. Usted y yo tenemos que fomentarnos nosotros mismos la fe, creer más, ejercitar la fe en la palabra de Dios, la fe en el Señor Jesucristo, la fe en que el Espíritu Santo está con nosotros y nos ayuda y nos habla. A Él debemos escuchar, a la voz del Espíritu Santo, no a las voces que a veces traemos en la mente o a las voces que vuelan de repente de aquí para allá y para acá. No. La voz del Espíritu Santo, porque es la que nos dirige. Acuérdense que el Señor cuando fue recogido en la nube, Él dijo, no los voy a dejar solos, les voy a dejar el ayudador, les voy a dejar la ayuda necesaria. Él es el que los va a guiar. Y así ha sido. A mí el Espíritu Santo me habló. A mí el Espíritu Santo me dijo lo que tenía que hacer. Ahora, si usted nunca ha escuchado la voz del Espíritu Santo, bueno, pues tenemos que orar por usted. Tenemos que pedirle al Señor que lo guíe a usted. Por ahí dijo un predicador, hay muchos pájaros que vuelan por todos lados, refiriéndose a los espíritus inmundos.
hay muchos pájaros que vuelan de aquí para acá. Eso no lo puedo evitar porque ellos andan libres por todos lados. Pero lo que sí puedo evitar es de que hagan nido en mi cabeza. Eso sí podemos evitar. Que la voz, esa voz que no nos conviene, esa voz que siempre nos dice que hagamos lo opuesto a lo bueno, lo opuesto a las cosas de Dios, esa voz es la que ya no debemos de escuchar. ¿Por qué? Porque nosotros somos de Cristo. Usted y yo, al confesar al Señor Jesucristo, usted viene a ser hecho hijo de Dios. Usted, al creer en el Señor Jesucristo, como dice el libro de Juan, capítulo 3, versículo 15, 16, 17, 18, 19, ya usted ya viene a ser hecho hijo de Dios. Usted ya pertenece a Dios. Y si usted no cree eso, pues usted va a tener problemas. Y si usted no cree que usted es algo especial para Dios, pues usted va a tener muchos problemas espirituales. Usted y yo tenemos que estar firmes en lo que la palabra nos dice, qué somos, quiénes somos. Amén. Y con eso los dejo, porque no tenemos mucho tiempo, porque el tiempo vuela y en esta están cortando mucho los minutos en el Zoom, así que le voy a dejar lugar a la hermana Rina. Hermana Rina, el lugar es suyo. Hermana Rina.